¿Qué es el Leviatán en la Biblia? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte, en las profundidades de las antiguas escrituras, entre relatos que exploran la creación del mundo, la lucha entre el bien y el mal, y la relación entre Dios y la humanidad, aparece una criatura que ha fascinado y desconcertado a creyentes, teólogos y estudiosos. Por siglos, el Leviatán. Esta figura enigmática, mencionada en varios pasajes de la Biblia, no es simplemente un ser fantástico o un mito olvidado, es un símbolo poderoso, cargado de significado espiritual y teológico, que invita a una reflexión profunda sobre el orden divino y las fuerzas que desafían la soberanía de Dios. El Leviatán se presenta como una criatura de inmenso poder, una manifestación del caos que desafía la comprensión humana. Pero, ¿quién o qué es realmente este Leviatán? Es un animal real, un monstruo marino de proporciones colosales, un símbolo del mal, o tal vez una representación de las fuerzas destructivas que Dios controla. La Biblia no ofrece una definición clara y simple, sino una serie de imágenes y descripciones que deben ser interpretadas con cuidado y respeto. El primer texto en el que aparece el Leviatán con una descripción detallada es el libro de Job, especialmente en el capítulo 41. Job, una de las obras más profundas y poéticas de la literatura bíblica, explora la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la soberanía de Dios sobre toda la creación. En medio de este diálogo entre Job y Dios, el Leviatán es presentado no solo como una criatura impresionante, sino como un símbolo del poder que solo Dios puede someter. Dios desafía a Job a contemplar esta bestia. ¿Podrás sacar al Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con cuerda? Job 41:1. Las palabras que siguen son un despliegue magistral de imágenes que destacan la invencibilidad y la majestuosidad del Leviatán, un ser cuya fuerza y ferocidad están más allá del control humano. Pero el Leviatán no es solo un monstruo de fuerza física. En el contexto bíblico, representa también las fuerzas caóticas que existen en el mundo, aquellas que amenazan con destruir el orden creado por Dios. En tiempos antiguos, las culturas del cercano oriente, entre ellas la hebrea, vivían rodeadas de mitos sobre criaturas monstruosas que encarnaban el caos primordial. Estas culturas imaginaban que los dioses debían luchar contra estas fuerzas para establecer y mantener el orden en el cosmos. En la Biblia, el Leviatán parece heredar este simbolismo, pero con una diferencia fundamental: no es un dios, sino una criatura creada por Dios, quien tiene absoluta autoridad sobre él. Esta distinción es vital para entender la teología bíblica. La Biblia no presenta a Dios como un competidor que debe luchar contra fuerzas igual de poderosas, sino como el creador soberano que domina todas las cosas, incluso el caos y el mal. Así, el Leviatán se convierte en una representación poderosa de las fuerzas que desafían el orden divino, pero que están bajo el control final y soberano de Dios. Además de Job, el Leviatán aparece mencionado en otros libros, como los Salmos y el profeta Isaías. En los Salmos, es descrito como una criatura temible que Dios vence con su poder. En Isaías, especialmente en el capítulo 27, el Leviatán es descrito como una serpiente tortuosa, un símbolo del mal que Dios aplastará en el día del juicio final. Esta diversidad de imágenes y contextos ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Para algunos estudiosos, el Leviatán puede ser un recuerdo de una criatura marina real, un gran animal conocido en la antigüedad, que inspiró relatos legendarios. Para otros, es un símbolo del mal personificado, de Satanás o de las fuerzas demoníacas que se oponen a Dios y su pueblo. También hay quienes lo ven como una metáfora del desorden natural y social, las tempestades y calamidades que afectan la vida humana. En cualquier caso, la figura del Leviatán sigue siendo un misterio fascinante que invita a profundizar en la relación entre Dios y el mundo, el bien y el mal, el orden y el caos. Nos recuerda que, aunque enfrentamos fuerzas que parecen incontrolables, hay un Dios que es más grande,
un Dios que sostiene la creación con su poder y su sabiduría infinita. Al comprender el Leviatán, no solo nos acercamos a un símbolo antiguo, sino que también entendemos mejor las enseñanzas bíblicas sobre la soberanía de Dios, la realidad del mal y la esperanza de la victoria final que Dios promete a sus hijos. En las siguientes partes de este estudio, exploraremos con detalle las apariciones del Leviatán en las Escrituras, analizaremos las interpretaciones teológicas y culturales que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y reflexionaremos sobre el significado que esta figura puede tener para nuestra fe y nuestra vida hoy. El libro de Job es una obra monumental de la literatura bíblica, donde se plantean preguntas fundamentales sobre el sufrimiento, la justicia divina y el lugar del ser humano en el universo. En medio de este diálogo intenso entre Job y Dios, aparece el Leviatán como símbolo de aquello que está más allá del control humano, una criatura que representa la inmensidad del poder divino y el misterio insondable de la creación. En Job capítulo 41, Dios desafía a Job a contemplar y reconocer la grandeza del Leviatán. Este pasaje no es solo una descripción física, sino una afirmación teológica. Solo Dios puede dominar verdaderamente esta criatura, lo que subraya la soberanía absoluta del Creador sobre todo lo creado. Dios dice: podrás sacar al Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con cuerda. Job 41:1. Este reto busca mostrar la imposibilidad humana frente a la majestad divina. La descripción que sigue en el texto es rica en imágenes poderosas. El Leviatán tiene un escudo de escamas impenetrables, un aliento que enciende brasas y fuego, y una fuerza capaz de desafiar a los más valientes. Se presenta como un ser invencible, cuya presencia impone respeto y temor, pero que está sometido a la voluntad de Dios. Esta dualidad refleja la visión bíblica de que, aunque existan fuerzas tremendas y peligrosas en el mundo, Dios mantiene el control soberano sobre ellas. Los detalles de Job 41 no solo fascinan por su fuerza literaria, sino que también muestran cómo la Biblia usa imágenes concretas para comunicar verdades espirituales profundas. El Leviatán, con su tamaño y poder descomunales, simboliza la realidad del caos y el mal que existen en el mundo, pero también la autoridad divina que los limita y domina. En este sentido, el pasaje es un recordatorio para Job y para todos los lectores de que la sabiduría y el poder de Dios exceden cualquier comprensión humana. Además, el Leviatán en Job es una metáfora que invita a la humildad frente a la inmensidad de la creación y las fuerzas que parecen incontrolables. El ser humano debe reconocer sus limitaciones y confiar en el plan y la justicia de Dios. Job, quien ha sufrido profundamente, es llamado a contemplar esta criatura, para entender que hay un orden mayor, incluso cuando la vida parece injusta o caótica. El capítulo también refleja una visión antigua del mundo, donde el mar y sus criaturas eran vistos como símbolos del caos primordial. El Leviatán, criatura marina gigantesca, encarna ese caos que solo Dios puede dominar y contener. Esto conecta con otros relatos bíblicos donde el mar representa la amenaza y la desorden que Dios transforma en orden y vida. Esta descripción del Leviatán, con su fuerza indomable y su sometimiento a Dios, no solo tiene un propósito literario sino espiritual: afirmar la confianza en Dios como soberano absoluto. La grandeza del Leviatán no es una amenaza al poder divino, sino un testimonio de su poder inigualable y de su capacidad para mantener el equilibrio del universo. Por eso, el relato del Leviatán en Job sigue siendo relevante hoy. Nos habla de la realidad del mal y del sufrimiento, pero también de la esperanza y la seguridad que se encuentran en la fe en un Dios que domina todo, que sostiene la creación y que actúa con justicia perfecta. En las próximas partes, profundizaremos en otras referencias bíblicas al Leviatán, así como en las interpretaciones teológicas e históricas que han surgido alrededor de esta figura, para comprender mejor su significado en la tradición judeocristiana y en nuestra fe contemporánea. Además del imponente y detallado relato sobre el Leviatán en el libro de Job, esta criatura misteriosa reaparece en otras secciones significativas de la Biblia, principalmente en los Salmos y en el libro del profeta Isaías. En estos textos,
el Leviatán continúa siendo una figura poderosa que representa no solo un monstruo o animal formidable, sino un símbolo profundo de las fuerzas del caos, el mal y la oposición a Dios. A través de estas referencias, la Biblia desarrolla un mensaje claro: Dios es soberano y triunfará sobre todas esas fuerzas, dando esperanza a su pueblo. En el Salmo 74, una expresión de lamento y súplica por la destrucción del templo y la opresión sufrida por Israel, el pueblo recuerda cómo Dios en el pasado derrotó al Leviatán, al monstruo que simboliza el caos primordial y la fuerza destructiva que amenaza con devorar la creación. Este salmo dice con fuerza: derribaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a las criaturas del desierto. Salmo 7, las 4 y 14. Este acto no es solo una victoria física, sino una representación del triunfo divino sobre las fuerzas del desorden y el mal. Para los antiguos israelitas, el Leviatán era más que una criatura marina gigantesca, era la personificación del caos que existía antes de la creación, una fuerza rebelde que ponía en peligro la estabilidad y la armonía del cosmos. Que Dios hubiera derribado las cabezas del Leviatán indicaba que Él era quien había establecido el orden, quien sometió el caos inicial y quien ahora protegía a su pueblo contra cualquier amenaza, ya sea natural o espiritual. Esta idea cobra especial sentido si entendemos que en las cosmovisiones del cercano Oriente Antiguo, el mar y las aguas turbulentas representaban las fuerzas más incontrolables y peligrosas del mundo. El Leviatán, siendo una criatura marina gigantesca y feroz, encarnaba esas aguas caóticas, esas fuerzas que parecían amenazar con devorar la tierra y a sus habitantes. Así, el Salmo 74 celebra que Dios es superior a ese caos, que Él controla las fuerzas naturales y espirituales que desafían la vida y el bienestar de su pueblo. Pasando al libro de Isaías, encontramos una visión aún más intensa y apocalíptica del Leviatán. En Isaías 27:1, se describe al Leviatán como la serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar, símbolos que evocan el mal y la rebelión. Este pasaje profético anuncia un tiempo futuro en el que Dios mismo castigará y destruirá definitivamente a esta criatura. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, a la serpiente tortuosa, y al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. Aquí, el Leviatán no es solo un monstruo temible, es un símbolo de todas las fuerzas malignas que se oponen a Dios y a su propósito en la historia humana. La serpiente tortuosa recuerda a la serpiente del relato del Génesis, aquel que introdujo el pecado y la separación entre Dios y la humanidad. El dragón evoca imágenes de poderosos enemigos del pueblo de Dios, tanto espirituales como terrenales. La promesa de Isaías es clara y consoladora: Dios no permitirá que estas fuerzas continúen indefinidamente. Llegará un momento en que Él aplastará y derrotará al Leviatán, asegurando la victoria definitiva del bien sobre el mal. Esta visión escatológica, que mira hacia el fin de los tiempos, sostiene la esperanza de que la justicia divina prevalecerá y que el orden divino será restaurado plenamente. Este mensaje de triunfo divino es vital para los creyentes, especialmente en tiempos de crisis y sufrimiento. La imagen del Leviatán como símbolo del mal y el caos nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades que parecen invencibles, hay un Dios poderoso que lucha por nosotros y que garantizará la redención y la restauración final. Además, las imágenes del Leviatán en los Salmos e Isaías ofrecen una perspectiva teológica esencial. Muestran que el mal no es un poder independiente y omnipotente, sino una criatura o fuerza creada por Dios que está sujeta a su autoridad. Esto reafirma la doctrina bíblica de la soberanía absoluta de Dios, quien no solo creó el mundo, sino que también controla y limita el mal, usando incluso las fuerzas más caóticas para cumplir sus propósitos divinos. En la historia de la interpretación, estas imágenes han inspirado a teólogos y creyentes a ver en el Leviatán una representación de Satanás o de las potestades demoníacas que se oponen a Dios. Sin embargo, siempre dentro del reconocimiento de que estas fuerzas son finitas y están destinadas a ser vencidas por el poder de Dios y, en la fe cristiana,
por la obra redentora de Jesucristo. Finalmente, la figura del Leviatán en estos textos nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra realidad espiritual. Nos enfrenta con la existencia del mal, del caos y de la destrucción, pero también nos recuerda la fidelidad, la justicia y la fuerza de Dios para proteger y salvar a su pueblo. Nos exhorta a confiar, incluso cuando la vida se siente incierta o amenazada, porque Dios es el soberano absoluto que asegura la victoria final. En la próxima parte, continuaremos explorando las diversas interpretaciones históricas, culturales y espirituales del Leviatán a lo largo de los siglos, para comprender mejor cómo esta figura ha sido vista y qué lecciones podemos extraer para nuestra vida y fe en el presente. El Leviatán, tal como aparece en la Biblia, es una figura que ha despertado la curiosidad y la imaginación de creyentes, teólogos y estudiosos durante milenios. Su imagen como una criatura monstruosa y poderosa ha trascendido las páginas sagradas para convertirse en un símbolo cultural con múltiples interpretaciones que reflejan tanto el contexto histórico de los textos bíblicos como las preocupaciones espirituales y filosóficas de cada época. Para comprender mejor qué es el Leviatán en la Biblia, es fundamental situarlo dentro del mundo antiguo, en el que las culturas del cercano Oriente compartían mitos y símbolos sobre el caos y la creación. Civilizaciones como la babilónica, la asiria y la cananea tenían relatos en los que grandes monstruos marinos o dragones representaban el caos primordial que los dioses combatían para establecer el orden en el cosmos. Por ejemplo, el mito babilónico de Tiamat, una diosa dragón del caos acuático, es uno de los paralelos más conocidos. En este mito, el dios Marduk vence a Tiamat, dividiendo su cuerpo para crear el cielo y la tierra, un acto que refleja la victoria del orden sobre el caos. Estos relatos influyeron en las imágenes y narrativas bíblicas. El Leviatán puede entenderse como una herencia cultural adaptada y transformada por la teología hebrea para afirmar la soberanía única y absoluta de Yahvé sobre todas las fuerzas, incluso aquellas que representaban el caos en otras religiones. A diferencia de los dioses antiguos, que luchaban entre sí o con el caos, el Dios bíblico es el creador soberano que domina y controla todo, incluyendo a la criatura Leviatán. En la tradición judía, el Leviatán llegó a ser una figura cargada de simbolismo en el pensamiento místico y apocalíptico. En el Talmud y en la literatura rabínica posterior, se le describe a veces como un gigantesco monstruo marino que será destruido en los tiempos mesiánicos para alimentar a los justos, simbolizando el fin de la era del mal y el inicio de la redención definitiva. Esta imagen transmitía la esperanza en la restauración y la paz que Dios prometía a su pueblo. En el cristianismo, el Leviatán fue interpretado a menudo como símbolo de Satanás o del demonio, la personificación del mal que se opone a Dios y que será finalmente derrotado por Cristo. Padres de la Iglesia, como San Agustín y Orígenes, vieron en el Leviatán una figura que representaba la fuerza del mal, pero limitada por la gracia y el poder divinos. En la cultura popular contemporánea, el Leviatán ha cobrado vida en numerosos relatos, obras literarias y películas, desde criaturas marinas gigantes hasta símbolos de poder inmenso y temible. Esta permanencia en la imaginación humana muestra que la figura sigue evocando una profunda fascinación y un significado simbólico que trasciende el texto bíblico original. Para los creyentes de hoy, el Leviatán representa una realidad espiritual, concreta, las fuerzas del mal, el caos, el sufrimiento y la injusticia que experimentamos en el mundo. Sin embargo, el mensaje central de la Biblia es claro y reconfortante. No importa cuán grande o poderoso sea el Leviatán, Dios es siempre más grande y poderoso. Su soberanía es absoluta y su justicia final es segura. Este entendimiento puede fortalecer la fe en momentos de adversidad, recordando que las fuerzas que amenazan nuestra vida y nuestra paz no son invencibles. La figura del Leviatán, entonces, no debe provocar temor paralizante, sino una confianza renovada en un Dios que domina y transforma todas las cosas para bien. En la próxima parte, abordaremos cómo este símbolo bíblico puede aplicarse a nuestra vida espiritual cotidiana,
y qué enseñanzas prácticas podemos extraer de la historia de Leviatán para fortalecer nuestra confianza y esperanza en Dios. La figura de Leviatán, aunque pertenece a un contexto antiguo y simbólico, tiene un impacto profundo y muy real en la vida espiritual de quienes creen en la Biblia hoy en día. Esta criatura majestuosa y temible, que representa el caos, el mal y las fuerzas que desafían a Dios, nos ofrece importantes enseñanzas para enfrentar nuestras propias luchas y desafíos. Primero, el Leviatán nos recuerda que el mal y el caos existen en el mundo. No podemos ignorar que hay fuerzas que intentan destruir la paz, la justicia y la esperanza. En nuestra vida personal, esto puede manifestarse en situaciones de sufrimiento, injusticia, conflictos o dudas profundas. Reconocer la realidad de estas fuerzas es el primer paso para no caer en la negación o en el engaño, sino para enfrentar la verdad con valentía. Sin embargo, la Biblia nos asegura que estas fuerzas no tienen el poder absoluto. El Leviatán, a pesar de su fuerza y poderío, está bajo el dominio de Dios. Este mensaje es una invitación a la humildad y a la confianza. Aunque las circunstancias parezcan insuperables, Dios es soberano y está en control. Así como Dios desafió a Job a contemplar la fuerza de Leviatán para mostrarle que solo él puede dominarlo, hoy se nos invita a reconocer que, en medio de nuestras pruebas, no estamos solos ni abandonados. Además, el Leviatán nos enseña la importancia de confiar en la justicia y el poder de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que sucede. Job no comprendía el motivo de su sufrimiento, pero Dios le mostró que Él sostiene el mundo y que su justicia es perfecta, aunque a veces misteriosa. En nuestra vida, esa confianza puede ser un ancla que nos sostiene cuando todo parece incierto. El símbolo del Leviatán también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con el caos interior. A veces, las luchas espirituales, las emociones desbordadas o los pensamientos negativos pueden parecer monstruos que nos dominan. La historia de Leviatán nos anima a entregar esas partes oscuras a Dios, confiando en que Él puede transformarlas y traer orden y paz a nuestro corazón. Desde una perspectiva comunitaria, el Leviatán representa las fuerzas que pueden dividirnos o destruir nuestras relaciones, el odio, la violencia, la injusticia social. Como creyentes, estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación, confiando en que Dios tiene el poder para superar el mal con el bien. Finalmente, el mensaje del Leviatán es también una invitación a la esperanza escatológica. La promesa de Isaías de que Dios destruirá definitivamente al Leviatán nos habla de un futuro en el que el mal será vencido para siempre, y la paz y la justicia reinarán plenamente. Esta esperanza nos fortalece para vivir con valentía y fe, sabiendo que Dios tiene un plan de redención para la humanidad y para toda la creación. En resumen, el Leviatán es mucho más que un monstruo antiguo. Es un símbolo poderoso que nos confronta con la realidad del mal y el sufrimiento, pero que también nos invita a confiar en un Dios que es más fuerte, que domina el caos y que promete la victoria final. Al contemplar esta criatura en la Biblia, somos llamados a fortalecer nuestra fe, a vivir con esperanza y a ser testimonios del poder redentor de Dios en el mundo. En la próxima parte, exploraremos testimonios y relatos inspiradores de personas que han experimentado la presencia de Dios en medio de sus leviatanes personales, para ver cómo esta enseñanza bíblica se manifiesta en la vida real. La figura del Leviatán, aunque descrita en textos antiguos y con un lenguaje poético, tiene un eco profundo en la vida de millones de personas hoy. No hablamos de un monstruo marino literal acechando en las aguas, sino de esas situaciones que parecen incontrolables, devastadoras y que ponen a prueba nuestra fe. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se ha enfrentado a su propio Leviatán. Puede tomar la forma de una enfermedad incurable, una pérdida inesperada, una traición profunda, la pobreza extrema o una depresión que consume poco a poco la esperanza. Tomemos el caso de María, una mujer que, durante años, luchó contra un cáncer terminal. Su diagnóstico fue su propio Leviatán. El miedo, el dolor y la incertidumbre la envolvían cada día, pero en medio de las quimioterapias,
de las madrugadas de llanto y de los momentos en que parecía que la muerte estaba más cerca que nunca. Ella encontró refugio en la palabra de Dios. Recordaba las historias de Job, de los Salmos y la promesa de Isaías, que ningún leviatán, por grande que fuera, podría resistir el poder de Dios. María convirtió su hospital en un pequeño santuario, llenó su habitación de versículos pegados en las paredes y cada mañana repetía: mi Dios es más grande que esto. Su testimonio tocó a médicos, enfermeras y a otros pacientes, quienes comenzaron a buscar la esperanza que ella transmitía. Otro ejemplo es el de Javier, un padre de familia que, después de perder su empleo, enfrentó una crisis económica que lo llevó al borde del desalojo. Las deudas crecían como olas gigantescas, y cada día parecía más difícil salir adelante. Javier describía esa etapa de su vida como navegar en medio de un mar embravecido, luchando contra un monstruo que amenazaba con tragarme entero. Fue entonces cuando decidió entregar su situación a Dios. Participó en grupos de oración, buscó ayuda en su comunidad de fe y, poco a poco, puertas comenzaron a abrirse, un trabajo inesperado, amigos que lo apoyaron y una nueva esperanza florecieron en su vida. Hoy, Javier no solo ha superado aquella crisis, sino que también lidera un ministerio que ayuda a otros desempleados a encontrar trabajo y restaurar su dignidad. No podemos olvidar tampoco a Laura, una joven que sufrió, durante años, por una depresión severa. Ella describe su depresión como un leviatán invisible, una sombra que la seguía a todas partes, robándole la alegría, aislándola de sus seres queridos y llevándola al borde de la desesperación. Fue durante un retiro espiritual que Laura sintió por primera vez, después de mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza. Escuchar que Dios tiene poder sobre el caos y que podía darle un propósito, incluso en medio del dolor, cambió su perspectiva. Con terapia, oración y el acompañamiento de su iglesia, Laura comenzó un proceso de sanación. Hoy, ella da charlas motivacionales en su comunidad y ayuda a otros jóvenes a enfrentar sus propios monstruos internos. Estos testimonios son solo algunos ejemplos de cómo el símbolo del Leviatán sigue siendo relevante. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la vida parece fuera de control, cuando sentimos que estamos siendo arrastrados por fuerzas más grandes que nosotros. Y es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios sigue siendo el mismo que venció al Leviatán en la antigüedad, el mismo que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El poder de estos testimonios no radica en que todas las historias terminen con un final perfecto, sino en que, en medio de la tormenta, las personas encontraron consuelo, fortaleza y propósito en su fe. Incluso cuando la enfermedad no desaparece, cuando las dificultades persisten o cuando las respuestas no llegan tan rápido como esperamos, Dios permanece. Su presencia es el ancla que sostiene a sus hijos en medio del caos. Hoy, si tú que estás escuchando este mensaje te encuentras enfrentando tu propio Leviatán, recuerda, no estás solo. Tal vez ese problema financiero, esa relación rota, esa enfermedad o esa tristeza profunda son los monstruos que hoy te acechan. Pero el Dios que venció al Leviatán en Job, en los Salmos y en Isaías, es el mismo Dios que pelea por ti hoy. Clama a Él, confía en su poder, busca su presencia en la oración y en su palabra, porque así como Él prometió, con mi espada dura, grande y fuerte, castigaré al Leviatán, también promete estar a tu lado, darte fuerzas y mostrarte que ninguna batalla está perdida cuando Él está contigo. En la próxima parte, cerraremos este viaje reflexionando sobre el mensaje final del Leviatán y qué enseñanza nos deja como creyentes en el mundo de hoy. Después de este extenso viaje por las Escrituras, la historia, la cultura y los testimonios personales, queda claro que el Leviatán no es simplemente una criatura mítica o una figura literaria dentro de la Biblia. Es un símbolo poderoso, cargado de significado espiritual y humano. Representa aquello que nos asusta, que nos desestabiliza, que pone en jaque nuestra fe y que nos hace sentir pequeños ante el caos de la vida. Desde el Antiguo Testamento, pasando por la tradición judía, la interpretación cristiana y hasta las vivencias personales actuales,
El Leviatán ha sido descrito como una fuerza de destrucción, un símbolo del mal y del desorden. Pero más allá de su poder intimidante, hay una verdad que brilla de principio a fin en toda la Biblia: Dios es más grande, Dios es soberano sobre el Leviatán y sobre cualquier circunstancia que parezca incontrolable. Cuando leemos el libro de Job, vemos que Dios no solo menciona al Leviatán como una criatura imponente, sino que lo hace con un propósito: recordarle a Job, y a todos nosotros, que hay cosas en este mundo que nunca podremos controlar, pero que Él sí controla. El mensaje no es que el mal o el sufrimiento nunca existirán en nuestra vida, sino que incluso en medio de ellos, Dios tiene el dominio absoluto. Esa es la esperanza que nos sostiene. Los salmos nos muestran que el mismo Dios que partió el mar y destrozó a las bestias marinas, es el Dios que pelea por nosotros. Isaías nos promete que un día, todo mal será erradicado y que el Leviatán será finalmente derrotado. Este es un mensaje que no pierde fuerza con el paso de los siglos. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos recordar que no estamos a merced del caos. No estamos solos en medio de la tempestad. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar diferentes formas de Leviatán. Puede ser una enfermedad inesperada, una crisis económica, una relación rota, una adicción o una depresión que parece no tener fin. Cada uno de estos desafíos tiene el potencial de hacernos sentir como si estuviéramos luchando contra un monstruo imparable, pero la fe nos enseña que hay una salida, que hay esperanza, y que incluso cuando no vemos el final del túnel, Dios está trabajando a nuestro favor. La Biblia no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura que Dios nunca nos abandonará. Como está escrito en Isaías 4, la 1 y 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa sigue vigente hoy. Ahora, después de conocer más sobre el Leviatán y su significado, la invitación es clara: fortalece tu fe. No permitas que los problemas de hoy te hagan olvidar las victorias de ayer ni las promesas del mañana. Cada vez que te enfrentes a tu propio Leviatán, recuerda que Dios tiene la última palabra. Si hoy estás atravesando una batalla, ora, busca a Dios, rodéate de personas de fe, lee su palabra, llora si es necesario, pero nunca pierdas la esperanza. El mismo Dios que derrotó al Leviatán es el que tiene el poder de darte una nueva oportunidad, de restaurar lo que creías perdido y de escribir un nuevo capítulo en tu vida. Y si este mensaje llegó a ti en un momento difícil, tómalo como una señal. Dios te está recordando que Él está contigo, que no importa cuán grande sea el problema, su amor y su poder son infinitamente mayores. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que el Dios de la vida, de la esperanza y de la victoria te bendiga y te fortalezca siempre. Y recuerda, no importa cuán feroz sea el Leviatán que tengas delante, Dios es quien tiene la última palabra. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.